95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando tu programa Mi Mascota y Yo, con la médica veterinaria Lorena González. Acompáñanos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Mi Mascota y Yo. Hoy sábado 22 de enero del 2022, siendo las 10 en punto de la mañana, vamos a iniciar nuestro programa estando a una temperatura de 13 grados centígrados en este maravilloso pueblo mágico de Tepozotlán. Aquí transmitiendo desde GB Radio y Radio Tepozotlán, una manera diferente de hacer radio. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa. El tema del día de hoy es tos en nuestros perros. Pero antes quiero recordarles nuestro correo gbradio@outlook.com, nuestra página www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook es gbradio, nuestro YouTube es gbradio, nuestro Twitter @gbradio2 y nuestro Instagram es gb.radio. Les voy a recordar, los teléfonos en cabina son 55 58 96 12 30 y el teléfono de Clínica Veterinaria Lorbet es 55 77 050998. Ahí se pueden comunicar con nosotros si ustedes necesitan algún tipo de asesoría, y nosotros estamos ubicados en la Ciudad de México. Les agradecería muchísimo que si a ustedes les agrada este programa, por favor compártanlo. Si tienen dudas, por favor también escríbanos aquí en el chat del programa. Vamos a platicar acerca de sus dudas. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a platicar sobre tos en nuestros perros. ¿Cuántos de nosotros que tenemos mascotas, que tenemos a nuestros perritos en casita, llegan a presentar de repente tos, una tos muy severa, una tos, le llamaban, por eso está este dicho que dicen, tienes tos de perro, porque de repente un día de repente te da tos y tienes una tos terrible, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito sobre la tos de nuestras mascotas, sobre todo en este caso en perros. Y bueno, les voy a platicar de una enfermedad muy en particular, pero bueno, quiero comentarles primero que el hecho de que nuestra mascota tenga tos, bueno, déjenme decirles que la tos es un signo clínico. Puede tener puede ser varias enfermedades las que pudieran estar implicadas. Esto es importante porque esto nos va a llevar a que nosotros acudamos a nuestro médico veterinario y él pueda revisar a nuestra mascota y ver qué es lo que está pasando con esta tos, el origen de esa tos, porque es una enfermedad de vías respiratorias, pero puede ser tanto altas como bajas. Y bueno, esto nos orilla a que acudamos a nuestro médico veterinario. ¿Por qué? Porque esto se puede convertir aún en un problema más grave y bueno, se pueden generar algunas neumonías y esto puede causar la muerte de nuestra mascota. Entonces es importante que nosotros, si detectamos que nuestro perrito tiene tos, ir inmediatamente con nuestro médico veterinario. Y bueno, les voy a platicar. Hoy vamos a platicar de una enfermedad que se conoce como tos de las perreras. Platíquenme ustedes si en algún momento su mascota ha sufrido esta enfermedad. Médicamente se conoce como traqueobronquitis infecciosa canina y es una enfermedad que se caracteriza mucho por una tos repentina en nuestras mascotas, y es una tos, les decía, lo que le llamaban tos de perro, o bueno, también en algún tiempo se le llamó garrotillo en épocas muy antiguas, pero bueno, este es el nombre correcto de esta enfermedad, que es traqueobronquitis infecciosa canina. Y bueno, vamos a platicar cómo se da esta enfermedad y qué es lo que tienen que hacer ustedes en casita para poder detectarlo e inmediatamente llevar a su mascota al médico veterinario. Voy a mandar un saludo muy fuerte al doctor Alexis, que nos está viendo y nos está escuchando en este programa, a la doctora Claudia Araceli y también a la doctora Cassandra. Un abrazo para ustedes, ellos forman parte del equipo de Lorbet y son muy profesionales. Y bueno, vamos ya a platicar un poquito más acerca de esta enfermedad.
Esta enfermedad muchas veces se caracterizó en tiempos muy remotos, como ustedes observan en la imagen que está detrás de mí. Se caracterizó mucho por ponerle a nuestras mascotas un collar de limones. Y bueno, recuerden que esto no es correcto, es un mito totalmente falso. Esto no va a ayudar en nada en nuestra mascota y también podemos generar que pasen periodos muy largos y que esta enfermedad se complique. Yo me preguntaba de dónde salió este mito, esta teoría de ponerle el collar de limones, porque déjenme decirles que mi abuelita nos platicaba el día de ayer que sus perritos cuando se enfermaban, ella vivía en La Piedad, Michoacán, y bueno, los perritos que tenían en el rancho donde ella vivía, pues bueno, cuando presentaban tos les ponían este tipo de collares de limones y tenía que ser un listón rojo. El collar y bueno, ya los limones, ¿no? Entonces yo le preguntaba que si esto funcionaba y ella nos decía, bueno, en realidad nosotros nunca vimos que realmente le hiciera efecto este tipo de collares, pero nosotros lo poníamos cuando sospechábamos que nuestro perro tenía una gripa. Nuestra mascota sí se puede enfermar por los cambios de temperatura y siempre lo conveniente va a ser que nosotros los tengamos abrigados. Se dice que su pelaje propio es más que suficiente, mas sin embargo, bueno, no está por demás ponerles algún suétercito o algo que los cubra, que los mantenga calientitos y los proteja. A lo mejor en épocas antiguas, bueno, con el pelo era más que suficiente, pero recuerden que los perritos ya en la actualidad, bueno, ya forman más parte de nuestra familia. Y bueno, realmente se ha hecho una domesticación donde las características de nuestro perrito pues ha cambiado y entonces pues esto hace que muchas veces nosotros tengamos que hacer uso de lo que son los abrigos para nuestras mascotas. Pero también recuerden que hay que retirarlo cuando hay momentos en el día en el que hace muchísimo calor y bueno, hay que retirarlos porque también esto pues genera incomodidad en nuestra mascota. Pero bueno, les comentaba. Entonces mi abuelita me decía, no, pues es que nosotros en realidad no veíamos una mejoría. Y le preguntaba yo que por qué lo ponían, o sea, cuál era la razón. Y ella me decía que muy probablemente ellos creían que el limón, como tiene mucha vitamina C, pues bueno, al colocárselo era como una manera de que nuestra mascota tuviera vitamina C y bueno, pudiera afrontar mejor este tipo de enfermedades respiratorias. Mas sin embargo, bueno, volvemos a lo mismo, esto es un mito. En la actualidad yo me he encontrado en esta temporada que ha hecho bastante frío, he encontrado en la calle perritos que traen su collar de limones, pero pues recuerden que siempre lo conveniente va a ser visitar a su médico veterinario porque esto también puede generar un problema mayor y les decía, puede generarle neumonías bastante severas. Y bueno, es importante que visitemos a nuestro médico porque esto puede generar, este tipo de neumonías pueden generar incluso la muerte y va a depender mucho los tratamientos de acuerdo en el estadio en el que se encuentre de enfermedad nuestra mascota. Entonces es importante que nosotros visitemos a nuestro médico veterinario cuando empezamos a ver alguna signología, ¿no? Incluso, bueno, pueden encontrar algunas secreciones en la nariz de nuestra mascota. Hay desde las secreciones que son transparentosas y hay secreciones que llegan a ser verdosas. Inclusive los ojos llegan a tener secreciones también igual transparentosas o verdosas. Y bueno, también vamos a ser muy observadores porque nuestra mascota puede estornudar, puede toser, incluso la podemos ver hasta deprimida, no quiere comer normalmente o inclusive llega a presentar algunos vómitos que son muy babosos, son muy transparentosos y bueno, pueden ir acompañados del ácido clorhídrico del estómago y esto ya nos está hablando de que algo está sucediendo en nuestra mascota y es importante que la llevemos al médico veterinario para que la revise y también pueda hacer una exploración física general y pueda revisar todo lo que son sus constantes, entre ellas lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, checar el peso, entre otras variantes que va a revisar su médico veterinario para poder revisar y poder ir orientando un diagnóstico. Esto, bueno, con lo que es la enfermedad que les comento, que es traqueobronquitis infecciosa canina, bueno, esta se caracteriza mucho de presentarse en perritos
que llegan a tener contacto con otros perros que están infectados, y esto puede suceder desde que son muy cachorros hasta adultos o adultos mayores. Se puede presentar esta enfermedad. ¿Y cuál es el agente causal de esta enfermedad? Déjenme decirles que se ha estudiado que pueden ser varias enfermedades virales en conjunto con una bacteria que se llama Bordetella bronchiséptica. Y bueno, también se dice, y la literatura y la experiencia nos lo demuestra, que cuando este tipo de enfermedades, esta bacteria se encuentra en el momento, también lo que es la enfermedad de moquillo canino, puede generar enfermedades bastante graves, neumonías muy graves, y bueno, el paciente se va a ver realmente muy afectado. La edad predisponente de estas enfermedades, de este tipo de enfermedad de la traqueobronquitis infecciosa canina, pues bueno, es desde cachorros hasta adultos mayores. ¿Y qué es lo que pasa también? Que muchas veces compramos una mascota, o donde las llegamos a comprar, hay mucho acúmulo de perritos en espacios muy pequeños, y bueno, meten camadas de perritos diferentes, de diferente mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí puede haber la infección. ¿Por qué? Porque también algunas mascotas que vienen de otros lados pueden traer este tipo de enfermedad, y es altamente transmisible a los demás cachorros. Ahora, también lugares donde hay refugio, bueno, son refugios o son lugares donde tienen hacinados muchas mascotas, pues bueno, tenemos que tomar siempre precauciones con esto, y aparte que nuestras mascotas estén vacunadas contra esta bacteria. De los signos clínicos que ustedes pueden observar, bueno, son variados, entre ellos, bueno, y lo más común es, les digo, esa tos que aparece repentinamente. Les decía que era, como decía mi abuelita, que cuando tosemos, ay, tienes tos de perro, porque ella lo asocia mucho a esas toses que había en el rancho donde ella vivía, en los perritos que vivían en ese rancho. Entonces, la tos va a aparecer repentinamente, y bueno, normalmente ustedes van al médico veterinario, y lo que ustedes nos comentan es la aparición de esa tos muy repentina, que esa tos puede aumentar cuando nosotros salimos a hacer ejercicio con nuestra mascota, inclusive jugar con ella. Se puede generar esta tos a mayores, se puede presentar mayormente, o inclusive cuando traen el collar y salen de paseo y se están jaloneando con el collar, también puede generarles esa tos. El collar, cuando se jalonean, ¿qué es lo que pasa? Que estimulan lo que es la tráquea y puede generar tos, pero hay que descartar si esa tos no fuera por este tipo de enfermedad, que es una enfermedad bacteriana, que puede ir asociada a enfermedades virales. También es muy cierto esto, y bueno, pues hay que considerarlo. También se dice que la signología clínica se empieza a presentar de 3 a 4 días después de que nuestra mascota tuvo contacto con algún perrito que tuviera esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que también nosotros, cuando salimos a pasear a nuestros cachorros, ¿qué es lo que pasa? Que a veces los dejamos que convivan con otros perros. Esto no es malo, pero siempre y cuando los otros perritos, bueno, nosotros como propietarios no vamos a tener la seguridad de que nuestra mascota, que esa mascota que está conviviendo con nuestra mascota sea portadora de esta enfermedad, y es muy, muy transmisible, y bueno, se puede ahí enfermar, o inclusive, les platico rápidamente. Nosotros, cuando vamos a ir de viaje y decidimos dejar a nuestra mascota en alguna pensión o a algún hotel para perros, siempre les van a pedir, y siempre lo conveniente también, y es un consejo que tienen que tomar en cuenta, es que nuestra mascota ya vaya vacunada con todas sus vacunas correspondientes de acuerdo a la edad que presenta su mascota. Y bueno, aparte de las vacunas, tenemos que asegurarnos de que esté vacunado contra Bordetella. En muchos hoteles o pensiones para perritos, esto es una norma, y es importante que ustedes lleven el carnet o el récord de salud de su mascota, comprobando que sus vacunas están actualizadas o que entran dentro del rango de periodo de vacunación. Es decir, que las vacunas nos duran, por ejemplo, un año,
Entonces, en ese año que todavía estén viables, que no estén caducas esas vacunas, es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra mascota va a tener contacto con otros perritos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se puede contagiar. Entonces es un acto de responsabilidad que nosotros siempre estemos bien seguros de que nuestra mascota está bien vacunada, que están vigentes todas sus vacunas, al igual que lo que son desparasitaciones tanto internas como externas. ¿Por qué? Porque recuerden que si hay un perrito que llega a presentar, por ejemplo, pulgas, ¿qué es lo que pasa? Que va a hacer, se va a contagiar y va a llevar esas pulguitas en casa, y el no tener un control de las pulgas puede generar anemias bastante graves en nuestra mascota y bueno, puede pasar por periodos de enfermedad bastante complicados. Entonces, si ustedes detectan pulgas en su mascota, ese es el momento en el que tenemos que visitar a nuestro médico veterinario para que él pueda establecer un tratamiento adecuado. Ahora, también para lo de las pulgas, existen muchos tratamientos que llegan a ser preventivos. Estos medicamentos pueden durar desde 1 mes, 3 meses, inclusive hay collares de hasta 8 meses, pero con los collares tenemos que ser muy cuidadosos. En el mercado, en la industria veterinaria, en las tiendas que son de artículos de mascotas, hay muchos tipos de collares para nuestras mascotas, para las pulgas, y hay que ser muy cuidadosos porque estos collares, cuando no son de calidad y no tienen una evidencia científica detrás de ellos, pueden suceder varias cosas que es importante que nosotros tengamos en mente. Una es que es el típico collar blanco que nosotros encontramos en cualquier tienda de mascota, y si ustedes observan, cuando ustedes abren ese collar, expide un polvo blanco. Ese polvito, bueno, es el que digamos, el desparasitante externo, a veces llegan a ser algo que nosotros conocemos como piretrinas, y bueno, esto puede intoxicar a la mascota. Incluso no nada más a la mascota, sino también a nosotros nos puede llegar a intoxicar porque ese polvito lo estamos respirando continuamente, o peor aún, si hay niños en casa, pues ¿qué pasa? Que están abrazando a la mascota, están abrazando al perrito y todo eso lo respiran e inclusive lo pueden llegar hasta consumir accidentalmente, y esto puede generar intoxicaciones bastante graves. Entonces es importante que nosotros elijamos, o si tenemos dudas, acudamos con nuestro médico veterinario para que él pueda decirnos cuáles son los collares. Si ustedes deciden utilizar un collar, ¿cuáles son los collares que son altamente seguros? Hay uno en el mercado que dura 8 meses, que es altamente efectivo, no nada más contra pulgas, sino también contra garrapatas, y lo pueden utilizar tanto en perros como en gatos. Y también este collar tiene la facilidad de que si se llega a atorar nuestra mascota jugando, no sé, que a lo mejor vaya al parque y se atora en una rama o algo, tiene la particularidad de que se va a romper y bueno, se va a perder el collar y no va a generar un accidente con nuestra mascota, ¿no? Como por ejemplo que se llegue a ahorcar. Entonces esto es importante que lo consideremos y son puntos que tenemos que considerar y platicarle a nuestro médico veterinario cuáles son las opciones que nosotros tenemos. Aunado de que también, por ejemplo, lo que son las desparasitaciones internas, recuerden que también son muy importantes, no nada más porque se va a hacer un parásito que se transmita de perro en perro, sino que también hay parásitos que son zoonóticos, que quiere decir que se transmiten a nosotros y pueden generarnos infecciones bastante graves. Entonces es importante considerar en lo que son sus vacunas que estén completas, sobre todo que tengan la vacuna de bordetela cuando nosotros vamos a entrar a una pensión. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros elegimos el hotel o la pensión. ¿Por qué? Porque muchas veces hay lugares donde los hacinan a todos los perritos en un mismo lugar, no tienen un espacio, no tiene ventilación, y uno de los puntos muy importantes que tenemos que cuidar con este tipo de enfermedad es precisamente la ventilación. Tiene que ser lugares que estén ventilados, que esté pasando el aire, que sean desinfectados continuamente. Y bueno, lo recomendable es, si ustedes, su mascota no está vacunada, no está desparasitada, unos días antes, aproximadamente unos 15 días antes de que nuestra mascota vaya a esa pensión o a ese hotel, renovemos todo lo que es su calendario de vacunación. ¿Y por qué 15 días? Porque en esos 15 días nosotros le vamos a dar oportunidad
a las vacunas de que tengan el efecto deseado. Es por eso se dice que hay que esperar un tiempo antes de ingresarlos a alguna pensión o a algún hotel canino. Es importante también que nosotros consideremos otros puntos, como por ejemplo, aparte de sus vacunas y sus desparasitaciones, pues verificar que el lugar sea el adecuado para dejar a nuestra mascota. Les digo, muy continuamente cuando se sospecha de algún pacientito o algún perrito que llegue a presentar alguna enfermedad, siempre lo conveniente va a ser aislado y que no tenga contacto con otros perritos para evitar lo que es la transmisión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque obviamente cada organismo es diferente y bueno, por ejemplo, hay perritos que pueden estar inmunocomprometidos. ¿A qué me refiero con esto? Que sean perritos que a lo mejor estén presentando una enfermedad en ese momento, ya sea una enfermedad de piel, sea una enfermedad hepática, renal, cualquier otro tipo de enfermedad. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que esto baja sus defensas y entonces esta bacteria, y si se llega a asociar con otras enfermedades virales, ¿qué es lo que pasa? Que su mascota puede preenfermarse gravemente y esto requiere una atención inmediata. Otro punto que me gustaría comentarles mucho es, si ustedes van a dejar a su mascota en un hotel o en una pensión canina, también asegurarnos de que exista un servicio médico veterinario. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros dejamos a nuestra mascota, aunque el lugar sea muy bonito y tenga unas instalaciones padrísimas, pues bueno, nuestra mascota es muy probable que se deprima y que se sienta un poco triste porque no sabe lo que está pasando y se inmunodeprima y se llegue a enfermar. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que si el lugar tiene un médico veterinario, puede estar observando a esas mascotas y si llegaran a presentar una signología clínica, no nada más de esta enfermedad, sino de cualquier otra enfermedad, pues lo conveniente aquí sería una revisión. Y sí es importante tener instalaciones donde podamos medicarlos, podamos revisarlos, podamos hacer todo el manejo médico veterinario para el cuidado de esas mascotas. Esto es un punto muy importante porque a nosotros en Clínica Veterinaria Lorbet nos ha pasado que hay perritos que los dejan en pensión. A veces los propietarios tienen que salir de viaje por cuestiones de trabajo y son viajes que son un poco largos, que inclusive llega a ser 4 semanas, 5 semanas. Y bueno, en ese periodo pues se puede llegar a enfermar esa mascota y es importante que lo revise el médico veterinario. Y acá nosotros hemos observado que se enfermó. En el hotel no hicieron una revisión adecuada, no dieron aviso y bueno, se llega a complicar la enfermedad. Entonces es importante que nosotros estemos al pendiente de los lugares a los que llevamos nuestra mascota. No estoy diciendo que sean malos, al contrario, hay excelentes lugares donde pueden llevar a sus mascotas a una pensión, a un hotel canino y también puede disfrutar de diferentes actividades que se llegan a tener en ese tipo de lugares para que las mascotas estén contentas. Inclusive hay lugares que llegan hasta presentar albercas y bueno, algunas personas que se dedican a cuidar estos lugares pues bueno, les llegan a enseñar a nadar, a perderles el miedo. Son una excelente opción, pero ustedes como propietarios siempre tienen que verificar toda esa información y checar también que haya esta prevención, no nada más de esta enfermedad, sino de todas las enfermedades que pudieran presentarse, porque es importante. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestra mascota se enferme y bueno, tengamos que salir corriendo al médico veterinario de urgencia. Y bueno, recuerden que ustedes cuando van a visitar a su médico veterinario siempre va a ser cuando su mascota llegue a presentar una signología clínica diferente. Ustedes como propietarios conocen muy bien a su mascota. La convivencia con nuestra mascota siempre es muy abrazadora, es muy fuerte. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya hasta lo conocemos y podemos observar cosas que no son anormales en nuestra mascota y ese va a ser el momento en el que nosotros llamemos a nuestro médico veterinario para poder realizar una cita y puedan revisar a nuestra mascota. Entonces les platicaba que lo que es lo de la tos de las perreras, bueno, el tip número 1, recuerden que si su mascota llega a presentar tos, secreción nasal, llega a ser medio verdosa e inclusive lo pueden llegar a ver hasta deprimido, es el momento de visitar al médico veterinario y no confiarse de que un collar de limones, que por cierto ahorita está carísimo,
No, un collar de limones va a sacar adelante a nuestra mascota y no va a prevenir ningún tipo de enfermedad y mucho menos las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias se pueden dar por muchos factores, entre ellos ahorita pues puede ser el clima, las variaciones de clima que hemos tenido, que de repente hace mucho frío, de repente hace mucho calor, después de repente llueve. Todo ese tipo de variaciones de clima pueden generar una enfermedad respiratoria en nuestra mascota y nosotros tenemos que llevar a nuestra mascota al médico veterinario para que el médico veterinario indague cuál es la razón o de dónde empezó a enfermarse, diagnosticarlo correctamente. ¿Por qué? Porque los tratamientos van a variar. No todas las enfermedades respiratorias se llegan a atender de la misma forma. Entonces, muchas veces también su médico veterinario va a requerir de estudios de laboratorio para poder ir orientando el diagnóstico e inclusive les va a recetar la medicación pertinente y adecuada para su mascota para la enfermedad que tenga en ese momento. Entonces, sí tiene que quedar claro que el collar de limones no suelta la vitamina C. Para que funcione la vitamina C tiene que ser tomada o puede ser inyectada o por otras vías. Sí llega a funcionar, pero hay que determinar las dosis correctas y sobre todo también saben que no automedicar a nuestras mascotas. ¿Qué es lo que pasa mucho? Hemos observado en Clínica Veterinaria Lorbet mucho que de repente en la noche el perro lo vieron mal, lo vieron triste e inclusive los propietarios refieren que tenía fiebre y ¿qué es lo que hacen? Es automedicarlo. Entonces hay muchos medicamentos de uso humano que no se pueden administrar en nuestras mascotas, en los perros o en los gatos o en otras especies. Y si se llegaran a poder administrar, hay que ver la dosis correcta de acuerdo al peso de nuestras mascotas. ¿Qué es lo que pasa? Que en medicina humana, cuando nosotros compramos un medicamento, bueno, encontramos tabletas de 500 miligramos de X medicamento y bueno, también nosotros no debemos de automedicarnos, pero ya vienen como dosis establecidas y en veterinaria no pasa lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo un medicamento que va a actuar en un perro que es un chihuahueño que quizás nos llegue a pesar 2 kilos, 3 kilos, a un perrito, un gran danés, por ejemplo, que nos puede llegar a pesar hasta 80 kilos. Entonces la reacción va a ser diferente. Entonces nosotros como médicos veterinarios lo que hacemos es dosificar de acuerdo al peso junto con otras características. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros automedicamos a nuestra mascota, se puede llegar a intoxicar gravemente, podemos generar un problema hepático grave, un problema renal grave. Y entonces si su mascota, si ustedes sospechan que tiene fiebre, a lo mejor el método más sencillo que pudieran utilizar es a lo mejor ponerle paños con agua a temperatura ambiente en el abdomen para poder reducir la temperatura, pero hay que estar bien seguros de que realmente la temperatura esté elevada. Entonces, pues es importante que mejor, si ustedes tienen dudas, pues en ese momento busquemos un hospital que esté abierto 24 horas y pueda revisar a nuestra mascota si es que nosotros la observamos ya con una signología bastante grave. Siempre que nosotros llevemos a nuestra mascota a tiempo, nos aumenta mucho la probabilidad de éxito en ciertas enfermedades. Si nosotros nos esperamos días, por ejemplo, también hay mucha gente que se espera, 5 o 6 días en que una diarrea, por ejemplo, se quite sola y no se quita. Esto va a generar problemas aún más graves, como por ejemplo en este caso la diarrea puede generar deshidrataciones bastante graves. Entonces puede generar una asociación a lo mejor con bacterias, no se puede generar otra signología y esto va a hacer que nuestra mascota realmente esté grave. Recuerden que cualquier anomalía que nosotros veamos en nuestra mascota es motivo de ir al médico veterinario. Les recuerdo que la tos es un signo clínico y su médico veterinario debe de investigar por qué pudiera tener esa tos nuestra mascota. Pero hoy estamos platicando en específico de lo que es la traqueobronquitis infecciosa en caninos, que bueno, uno de los signos característicos platicábamos que es la tos repentina de nuestra mascota. Y bueno, para hacer un resumen rápido, recuerden que
pacientes, perritos que llegan a estar en pensión, se llegan a ser más susceptibles a este tipo de enfermedades, y sobre todo si nosotros no tenemos un control de esas vacunas. Y recordar siempre que un lugar donde les pide a cada uno de los miembros que va a ingresar a ese hotel su récord de salud, donde vienen sus vacunas adecuadas, va a disminuir la probabilidad de que se enferme nuestra mascota. Entonces es importante que estemos siempre actualizados con nuestros calendarios de vacunación, al igual que nuestros calendarios de desparasitaciones, tanto internas como externas. Y vamos a mandar un saludo a Víctor Manuel del Valle, que está viendo nuestro programa. Él nos dice: con este programa he aprendido cómo mejorar la atención a mis mascotas. Muchas gracias, doctora, por su preparación, nos ayuda mucho. Yo invito a visitar al Orbet. Muchísimas gracias. El Orbet es una clínica veterinaria que se encuentra en la Ciudad de México. Les recuerdo, al inicio del programa está el teléfono. Si ustedes tienen alguna duda, se pueden contactar con nosotros para que podamos asesorarlos. Mónica LS está viendo nuestro programa. Quiero mandarle una felicitación a Moni. Mónica siempre ha sido una propietaria muy responsable con Molly. Molly es su mascota, y con ella sí tenemos muy actualizado lo que son sus calendarios de vacunación, tanto como sus desparasitaciones. Lo que sí es, siempre hay que procurar que nuestra mascota siempre esté abrigada, sobre todo cuando vivimos en zonas o nuestra casa es muy fría. Y entonces esto nos va a ayudar bastante a proteger a nuestra mascota. Viviana Salgado nos dice: hola, nos manda un saludo. Ella nos dice que tiene 10 años. Te mando un fuerte saludo, un abrazo, Viviana. Gracias por ver y escuchar tu programa, Mi Mascota y Yo. Y María SH nos dice: gracias, doctora, mi perrito ya está mucho mejor. La saluda, muchísimas gracias, un abrazo. Y Anaíd Moreno nos comenta: todas las vacunas se ponen anualmente. Ok, perfecto, es una excelente pregunta. Te platico, Anaí, te mando un saludo a ti y a Lucas. Sí, normalmente cuando los pacientes son cachorros se optan por calendarios de vacunación largos. ¿Por qué? Porque estamos estimulando su sistema inmunológico, y su sistema inmunológico está aprendiendo a defenderse de ese tipo de enfermedades. Y por eso cuando son cachorros los calendarios de vacunación llegan a ser largos. Lo que nosotros hemos observado mucho es que, por ejemplo, le ponen una vacuna y piensen que ya el perrito o el gatito ya está protegido de por vida, y esto no es cierto. Las vacunas hay que reforzarlas. Es muy parecido, por ejemplo, ahorita que a nosotros nos están vacunando por lo que está pasando mundialmente con la pandemia. Nos están haciendo aviso de que también nosotros, si nos pusimos la primera dosis, tenemos que aplicarnos la siguiente dosis, e inclusive hasta una tercera dosis, porque es para recordarle a nuestro sistema inmunológico que se tiene que defender, o que tienen que aumentar las probabilidades de defensa. En este caso, cuando ya llegan a ser nuestras mascotas adultas, sí es importante que pongamos todas las vacunas nuevamente. ¿Por qué? Porque vamos a recordar al sistema inmunológico que se tiene que defender de esas enfermedades. Muchas personas piensan que acaban su calendario de vacunación de cachorros y ya nunca más se vuelven a vacunar, o solamente llegan a aplicar lo que es la vacuna de rabia, inclusive cada 6 meses o cada año, y esto es un error. Hay que recordarle al sistema que se tiene que proteger de otras enfermedades. Entre ellas está el moquillo canino, el parvovirus canino, que son enfermedades que llegan a ser mortales en lo que son pacientes jóvenes, pero eso no significa que a un paciente adulto no se le presente, no se llegue a presentar esta enfermedad. Claro que se llega a presentar, y también puede atraer complicaciones bastante graves. Lo ideal siempre es poner todas las vacunas anualmente, ya cuando son adultos, y lo mismo llega a suceder en gatitos. Entonces es importante. Ahorita en gatos ya hay vacunas que se pueden aplicar cada 2 años o inclusive hasta 3 años. Ya hay productos muy buenos con evidencia científica, y podemos bajar la probabilidad de estarlos vacunando a lo mejor anualmente, pero funcionan muy bien. Entonces esto sí, los que son dueños de gatitos pueden preguntarle a su médico veterinario acerca de estas vacunas que llegan a durar bastante tiempo,
y funcionan muy bien. Realmente hay una evidencia científica detrás de todo esto. Entonces sí hay que vacunarlos anualmente, y sus desparasitaciones, tanto internas como externas. En las externas es para prevenir o inclusive pues si ya llega a tener alguna pulguita, alguna garrapata, sobre todo personas que viven en lugares que son muy calientitos, que la temperatura es elevada. Bueno, tenemos que ser un poco más estrictos en este tipo de desparasitaciones externas para prevenir enfermedades en nuestra mascota, y que esas enfermedades también se puedan transmitir a nosotros los humanos. Entonces es importante que llevemos un control de todo esto, desparasitaciones tanto internas como externas. En las desparasitaciones internas, dependiendo las circunstancias, su médico veterinario va a elegir la frecuencia con la que se desparasiten sus mascotas. Muy probablemente su médico veterinario decida realizar lo que son exámenes coproparasitoscópicos cada cierto tiempo, para poder dar tratamientos, instaurar tratamientos que sean adecuados contra los parásitos que trae su mascota. Esto es importante. También ahorita la tecnología es maravillosa. Hay productos que ya no son tomados y que pueden ponerse en la piel y funcionan de maravilla. Dependiendo también la carga parasitaria que tengan, su médico veterinario va a decidir si los va a aplicar cada mes por un lapso de tiempo o cada cierto tiempo, pero también funcionan muy bien. Y también estos desparasitantes son geniales para los que somos propietarios de gatos. ¿Por qué? Porque muchas veces se estresa mucho nuestro gatito cuando vamos al médico veterinario. Claro que hay medidas que podemos tomar en cuenta antes de llevar a nuestro gato al médico veterinario. Medidas, me refiero cosas, herramientas que vamos a utilizar para que vaya lo más tranquilo posible. Pero bueno, ya no los estresamos tanto, y entonces con este tipo de desparasitaciones que son en piel llegan a funcionar bastante bien, y podemos tener un equilibrio en nuestra mascota, y podemos disfrutarla y disfrutar realmente el que también nosotros no nos vayamos a enfermar, ni tampoco que nuestra mascota viva un proceso de enfermedad. Entonces sí se llegan a vacunar anualmente. Moni LS nos dice: hola, excelente programa, Molly está tomando Redoxon infantil. Sí, en algunas ocasiones su médico veterinario en ciertas circunstancias puede indicarles estos tratamientos con vitamina C, que van a aumentar las defensas de nuestra mascota. Y bueno, también nos va a ayudar a prevenir, bueno, más bien si nos llegáramos a enfermar o se llegara a enfermar nuestra mascota, que tenga las defensas un poco elevadas y pueda salir más rápido de la enfermedad. Hablando un poquito de lo que es tos de las perreras o traqueobronquitis infecciosa canina, pues bueno, muchas veces esta enfermedad, les digo, como puede ser algo muy, muy ligero, una enfermedad no tan grave, que a lo mejor su mascota solamente requiera descanso y ciertos tratamientos que son nobles con el organismo, o inclusive va a haber pacientes que no lo van a requerir. Aquí me gustaría mucho comentarles un punto que nos hemos encontrado en la clínica. Es que muchas veces tiene tos y nosotros le damos el jarabe para la tos que nosotros tomamos. Recuerden que automedicar a un paciente no es lo ideal, y también va a haber ocasiones en que ciertos tipos de tos no puedes dar este tipo de jarabes. E incluso también ya hay jarabes que son de uso veterinario, que vienen a las dosis correctas y van a ser los de elección si es que su mascota lo llega a requerir. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de tos no se quita de un día para otro, pero sí nosotros como propietarios vamos a observar que va disminuyendo esa tos. Ahora, en casos ya muy graves, lo que podemos observar, aparte de las secreciones de verdosas o de los ojos de nuestra mascota, inclusive que la vemos triste, que no quiere comer, inclusive hay propietarios que nos dicen: es que creemos que tiene la temperatura elevada. Pues bueno, sí podemos ver todo esto, pero esto nos puede generar a problemas bastante graves, que tengamos que hospitalizar a nuestra mascota. El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? Bueno, el diagnóstico se va a realizar de acuerdo a lo que ustedes como propietarios nos platican, de acuerdo a la observación que nosotros tenemos con nuestra mascota, es decir, que hacemos un examen físico general, revisamos a su mascota completamente, inclusive
la temperatura. Hay pacientes que no llegan a presentar elevaciones de la temperatura por esta bacteria, pero si esto se asocia a otras enfermedades virales o a otros agentes, sí puede presentarse una elevación de la temperatura y esto puede generar problemas bastante graves, inclusive la hospitalización. Y bueno, dentro del diagnóstico, muchos de sus médicos veterinarios muy probablemente tomen una muestra de la secreción nasal de su mascota y la manden al laboratorio para pedir un análisis del aislamiento de esta bacteria. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos de los tratamientos van a variar, van a ser diferentes. Va a haber, les digo, pacientes desde que es muy ligero y con ciertos cuidados en casa va a salir adelante, claro, siguiendo las indicaciones de su médico veterinario, pero va a haber casos que incluso van a requerir hasta una hospitalización. Y bueno, también ahí su médico veterinario puede evaluar lo que sería darle una antibioterapia, darle antibióticos, pero recuerden que mandar antibióticos hay que estar muy seguros de qué bacteria es y por eso se manda a aislar lo que es la bacteria. ¿Por qué? Porque recuerden que ya hay una resistencia a los antibióticos y esto es muy grave. Y también, por ejemplo, nosotros cuando decidimos automedicar a nuestra mascota, independientemente del antibiótico que sea, que no sean las dosis adecuadas, también esto puede generar una resistencia a esos microorganismos bacterianos. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya no va a responder de la mejor manera nuestra mascota cuando ya se genera una resistencia a los antibióticos. ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos a tener que buscar antibióticos que pueden ser más fuertes, digámoslo de alguna manera, y puede generar otras complicaciones. Todos los medicamentos que se llegan a utilizar tanto en humanos como en medicina veterinaria son medicamentos que llegan a tener ciertas ventajas y ciertas desventajas. Nos pueden ayudar con ciertos signos clínicos, pero también nos pueden generar otros problemas. Los antibióticos también recuerden que lo que hacen es barrer con toda la flora bacteriana que es normal en el intestino de nuestra mascota y puede ser una mascota que puede empezar con diarreas bastante graves, inclusive con sangre. Las diarreas con sangre tienen muchísimas enfermedades que nos pueden generar este tipo de diarreas, desde una enfermedad parasitaria hasta, no sé, el consumo de ciertos medicamentos, y podemos intoxicar a nuestra mascota también cuando no damos los medicamentos a las dosis adecuadas. Entonces es importante que vayamos al médico veterinario. Cuando pasa esto, hay que mandar estudios de laboratorio para evaluar cómo está el funcionamiento renal y hepático, entre otros factores, y bueno, ir valorando qué medicamentos vamos a utilizar. En este caso, también cuando utilizamos muchos antibióticos, ahorita ya hay estudios que podemos utilizar lo que son los probióticos, los prebióticos, que muchas veces ya vienen adicionados en el alimento. Pero hay una marca muy buena que sacó unos probióticos tanto para perro como para gato que funcionan muy bien y nos ayuda a restablecer esa flora en el intestino. Y bueno, ya no es tan irritante, ¿no? Ya no le podemos generar otras consecuencias a nuestra mascota. Y bueno, hablando de tos de las perreras, pues recuerden que también uno de los antecedentes que llegan a tener estas mascotas son mascotas que llegaron a comprar quizás en algún mercado, en algún tianguis, que estuvieron en contacto con otros perritos y que no tienen un adecuado higiene. Esto es muy importante porque desde que son cachorritos los llegan a llevar ya con esta tos que puede conducir también a la muerte en algunos pacientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que también cuando nosotros adquirimos una mascota hay que preguntar si está vacunada y de qué está vacunada y que les entreguen un récord de salud donde vienen los lotes de la vacuna y sobre todo que tenga un médico veterinario con cédula profesional que sea el responsable de esas vacunas. ¿Por qué? Porque es muy común que, por ejemplo, compran un perrito o adquieren un perrito y les dicen que está vacunado y nosotros como propietarios pues les creemos a esas personas y entonces podemos exponer a esa mascota y no solamente a esta enfermedad, sino a otras enfermedades virales, como les digo, lo que es moquillo o parvovirus, entre otras, porque hay una gran gama de enfermedades que pueden adquirir.
Y bueno, también si llegara a estar vacunado contra bordetela, sí se pueden vacunar cachorros y sobre todo cachorros que están en alto riesgo. Me refiero a cachorros que están movilizando de un lugar a otro y que están teniendo contacto con otros perritos. Es importantísimo que los vacunen. Aquí muchas veces no se llega a hacer porque esto genera costos y entonces mucha gente no quiere gastar en eso. Pero realmente una persona profesional que realmente tiene los conocimientos de estas enfermedades lo va a hacer y no les va a negar darles un carnet donde vengan los lotes de las vacunas con un médico responsable, porque esto habla de una ética profesional y que realmente quieres el bienestar de ese paciente y que llegue a una familia a ser feliz. Y siempre recomendé que les recomienden lo que es el seguimiento de sus vacunas, porque también muchas veces nos hemos encontrado de que se los venden o los adoptan y les dicen que sí está vacunado, pero no les dan mayor información. Entonces aquí es cuando también nosotros tenemos que pedir esa asesoría del médico veterinario para que nos explique qué es lo que sigue con nuestra mascota y también nos resuelva muchísimas dudas que vamos a tener con nuestra mascota. Dentro de la prevención de esta enfermedad se llegan a realizar lo que es la vacunación. La vacunación es muy importante. Se llegan a vacunar desde cachorros muy pequeños. Y bueno, se pueden poner 2 dosis de esta vacuna en un lapso de 2 o 4 semanas después de la primera vacunación. Y esto se les tienen que entregar a ustedes el reporte de esta situación. Si esto no es así y ustedes llegan a tener un perrito nuevo, siempre lo recomendable, y si tenemos más perritos en casa, es aislarlo para estarlo observando y cualquier anomalía llevarlo al médico veterinario. Aunque ustedes vayan con su médico veterinario inmediatamente que adquieren a la mascota, que es lo ideal porque hacemos una revisión en general, también aquí muchas veces ha pasado que nosotros les decimos, bueno, es que clínicamente y físicamente se encuentra muy bien, pero muchas veces llevan incubando este tipo de enfermedades y bueno, normalmente el periodo de incubación llega de ser de 7 a 14 días más o menos, pero bueno, más es como muy en general de este tipo de enfermedades. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras nosotros lo revisamos estaba bien, pero a los 7, 14 días empezó con signología clínica y entonces nos dicen, es que usted nos dijo que estaba bien la mascota y es importante que nosotros les informemos que esta situación puede pasar y que no puede tener contacto con otras mascotas en casa hasta que nosotros o ustedes como propietarios tengan una observación de la signología, de cómo se comporta, si está comiendo bien, si toma agua bien, si no tiene secreciones nasales, si no tiene diarreas. Todo esto es importante comunicárselo a su médico veterinario. Y bueno, ya si ustedes adquirieron una mascota que no tiene la seguridad de que esté vacunada, yo siempre les sugiero iniciar de nuevo desde el principio lo que son sus vacunas, porque es la única manera en la que nosotros como propietarios vamos a estar seguros de que nuestra mascota esté bien vacunada y vamos a tener un control de esas vacunas, de esas desparasitaciones, y va a ser la única forma. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que nos pueden decir 1000 cosas, pero qué tal y si no, y creo que las mascotas pues requieren mucho amor, mucho respeto y es nuestra responsabilidad que nosotros estemos al pendiente de estas situaciones. Dentro de las vacunaciones de esta enfermedad también en adultos llega a ser anual y bueno, hay muchos tipos de vacunas que puede utilizar su médico veterinario. Hay vacunas, ahorita la tecnología en cuanto a vacunación y otros productos de uso veterinario, pues la verdad es que está el boom muy fuerte y hay muchísima investigación. Y déjenme decirles que ya no solamente es la vacuna, que es puede ser subcutánea, puede tener alguna vía de administración que sea inyectada, a eso me refiero. No solamente existe este tipo de vacunación en el caso de lo que es la bordetelosis. Se puede poner la vacuna intranasal o se puede poner la vacuna oral. Entonces realmente esto nos ayuda mucho a poder elegir la vacuna. El médico veterinario va a ser el responsable de que elija qué tipo de vacuna y la frecuencia con la que vamos a vacunar a nuestra mascota, porque también va a depender de muchos factores. No son recetas de cocina. Mucha gente piensa que en todos lados se vacuna igual o se desparasita igual y esto es una gran mentira.
Realmente lo que hace el médico veterinario es elegir los cuadros de vacunación de acuerdo de dónde viene la mascota, del clima, del lugar en donde estemos, de la predisposición que tenga. No es lo mismo elegir un calendario de vacunación para una mascota que, por ejemplo, está solita en casa con sus propietarios, a esquemas de vacunación de perritos de albergues. También los albergues llegan a ser fuentes de contaminación entre ellos mismos, entre los perritos, si no se tiene una adecuada vacunación y una adecuada desparasitación. Que normalmente, bueno, hay muchos albergues que llegan a tener todas estas características de cuidar, de proteger a esas mascotas de acuerdo a sus vacunaciones y desparasitaciones, incluyendo otros factores que hay que tomar en cuenta. También, si nuestra mascota llega a presentar este tipo de enfermedades, bueno, lo ideal sería no exponerla con otras mascotas, porque puede ser un portador de esta enfermedad. Y bueno, lo ideal para prevenir es que nuestra mascota esté bien vacunada y nosotros podamos sacarla a pasear sin ningún problema y sin miedos de este tipo de contagios, porque a lo mejor se enferma de una laringitis, una gripa normal, y no pasa nada, pero ya lo que es bordetelosis, les comento, puede ser desde algo muy sencillo a algo ya bastante complicado. Y bueno, pues hay que considerar esta situación. Y si nuestra mascota se enfermó, pues bueno, de preferencia la vamos a aislar. Este tipo de enfermedad, más o menos lo que es la bordetelosis, nos dura aproximadamente 10 días. Y bueno, sus médicos veterinarios, de acuerdo a la signología que ellos vean, van a hacer los tratamientos que se les van a proporcionar a sus mascotas. No todos son iguales, esto debe de quedar muy claro. No todos los tratamientos van a ser iguales. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, hay propietarios que se llega a enfermar su mascota, sus mascotas que llegan a tener, no sé, a lo mejor unos 5, se enferma uno, pero todos tienen la misma signología y le dan lo mismo a todos. Entonces, realmente el tratamiento va a ser diferente por individuo. Las características son diferentes y la signología puede ser diferente. Y entonces aquí el médico veterinario instaura tratamientos de acuerdo a la signología clínica que ve, ayudándose de los estudios de laboratorio o ayudándose de ciertas pruebas que son extras y que pueden ayudar mucho a su mascota. Dentro de la prevención también está hacer lo que es una desinfección adecuada de todas las áreas. Sobre todo, bueno, estas desinfecciones también, aparte que las vamos a seguir nosotros mucho en casa, que es limpiar, es utilizar desinfectantes a las dosis adecuadas. Podemos desinfectar las áreas y bueno, puede estar nuestra mascota y bajan mucho las probabilidades de que se enferme. Y lo que sucede en lo que son hoteles o pensiones, ellos deben de tener una higiene adecuada y muy constante de las instalaciones, aunado de que deben de ser lugares que estén ventilados. Y bueno, esto nos va a ayudar mucho a prevenir. Cuando una mascota en una pensión o bueno, donde hay lugares donde hay muchos perros, lo que nos conviene es bajar la población de esos perritos y bueno, esto va a bajar la probabilidad de que se lleguen a enfermar. Y ser muy cuidadosos con la limpieza. Estos lugares normalmente tienden a estar desinfectando continuamente, pero recuerden que si nosotros vamos a desinfectar, lo vamos a hacer de la manera más adecuada. Apita González Galvez, nos dice: tengo un pastor alemán de 11 meses, pero muy brusco en su juego, jaja. La ropa o los brazos nos muerde y todo lo que encuentra. ¿Cómo lo controlo? Ok, en este caso los pastores alemanes son mascotas que llegan a ser muy juguetonas. Lo recomendable es que si ya tiene su calendario de vacunación actualizado, ya terminado también, lo puedes llevar a una escuela de entrenamiento canino y bueno, ellos van a ser la mejor manera que te van a indicar cómo controlarlo. Y él también va a aprender lo que es la obediencia. Ahora, si ya tuviera unos problemas de comportamiento que no se resuelven con el entrenamiento, aquí lo ideal sería buscar un etólogo veterinario que nos asesore, que nos dé una consulta y nos diga cómo modificar tanto nosotros nuestro comportamiento con nuestra mascota como la mascota, cómo la vamos a ir entrenando, cómo vamos a ir ayudándola a que tenga un mejor comportamiento. Es muy importante que en razas grandes también los saquemos a pasear constantemente, a jugar, porque son razas que llegan a tener mucha energía y entonces todo el tiempo quieren estar jugando. Nosotros en su casa tenemos un Airedale Terrier
y es el perro más juguetón que se puedan imaginar, y aunque lo saques a pasear y todo, nunca se cansa y siempre quiere estar jugando. Ella ahorita va a entrar a un programa de obediencia. Ella tiene la edad adecuada, tiene sus vacunas adecuadas y tiene sus desparasitaciones tanto internas como externas adecuadas. ¿Por qué? Porque tiene que aprender obediencia, y el médico veterinario se encarga de lo que es la parte médica, pero también nos ayudamos mucho de médicos veterinarios que son especialistas en etología, que ellos nos ayudan mucho con lo que es el comportamiento animal o también el entrenamiento, pero tiene que ser un entrenamiento profesional. ¿Va que va? Les mando un fuerte abrazo, espero que les haya gustado mucho el programa y nos vemos el próximo sábado aquí en su programa Mi Mascota y Yo. Muchas gracias, buen día. GB Radio y Radio Tepozotlán trajo para ti Mi Mascota y Yo. El amor por mi mascota es lo más noble.